pero dentro de una casa difícilmente pueda ser interpretado como tal cosa. Claro, sobre todo porque no hay previsibilidad que haya un disparo dentro de ese edificio. Exacto. Pongámoslos de la vereda de enfrente entonces, suponiendo o entendiendo que sea el edificio un marco adecuado para un hecho de inseguridad, donde ladrones entran y efectúan un disparo en el marco de un robo. El edificio no es un lugar apropiado para que sucedan, es por el marco de seguridad que tienen. Mira, Rubén Blades en su canción Pedro Navaja describe el disparo de un 38 como un cañón. Sí. Un disparo de una bala grande es un estruendo que no se puede confundir con nada. No se puede confundir con nada. Es un estruendo de un balazo, pero un 22 no. Claro, por eso, bueno. No. Es muy probable que nadie haya escuchado nada. Muy probable. Es probable. Pero aún cuando se haya escuchado, Guillermo, el marco, insisto en esto, ¿no es cierto? El marco, el escenario donde se produjeron los hechos, no hacen pensar que fue un arma de fuego. No, puede confundir tranquilamente. Algo que se cayó sí. dentro del departamento. Por supuesto. Yo creo que eso es como información es válida, pero no va a ser vital porque probablemente nadie haya escuchado nada. Nadie haya escuchado nada. Las cámaras de seguridad son importantísímas teniendo en cuenta el resultado negativo del barrido electrónico. Además, Guillermo, si apareciera un vecino, testigo auditivo de esa detonación, no agregaría absolutamente nada. No, es la data de muerte solamente. Claro. No agregaría absolutamente nada al hecho, salvo que se pueda establecer la presencia de otras personas dentro del departamento, en ese instante, porque se la cruzó en el ascensor, porque vio que entraba, pero si no, no. Es muy interesante el análisis también del material oficial que surge de la Fiscalía, que descarta la presencia de una tercera persona. Porque lo descarta físicamente. En eso nos va a ayudar la doctora. El cuerpo dice que no hubo lucha, o sea, está descartando una tercera persona en ese episodio concreto que es el de la muerte. Lo que hay que investigar es todavía si alguien estuvo en el departamento. ¿Sí? Y alguien estuvo porque le acercó el arma. Es verdad, aquel que le acercó el arma. No sabemos dónde se la dio, ¿eh? Bueno. Yo creí que se le había entregado en el departamento. Yo no creo nada, hasta que no tenga la certeza yo soy las cámaras de seguridad. Sí, no sabemos si bajó, si se la subieron. Son detalles. O si la fue a buscar. Son detalles que no son... No, se la enviaron. ¿Cómo sabemos eso? Eso trascendió. Trascendió. O sea, la enviaron. Bueno, está muy bien, doctor. Está muy bien que dude, es su trabajo. Me parece perfecto. Te ruego que me disculpes que traigo a esta mesa No, está muy bien. Tanto de duda. No, está muy bien porque bien. Son todas certezas que la justicia va a tener que tener como tales. No como comentarios, sino como certezas. Claro, porque hoy a la mañana trascendía que la persona había subido por el ascensor, que había tocado el timbre del palier y que había ingresado al departamento, le había dejado el arma. ¿Quién lo puede? Luego había salido y le había dicho adiós, que te vaya bien. Eso ¿Y cómo no se puede así, probar eso, no? Es imposible probarlo. Por eso. No hay ningún elemento de prueba que diga eso. Vamos a hacer una cosa. Espérenme un minuto más, actualizo los títulos y seguimos adelante. Bueno. Uno tiende a pensar que no tiene que ver con lo que iba a exponer. Y si tiene que ver, lo tiene que ver indirectamente. Bueno, pero ahí, Guillermo... O sea, sí tiene que ver, pero no tiene que ver. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Comprendo. O sea, tal vez su silencio no iba a cambiar las cosas. O aparentemente no iba a cambiar las cosas. ¿Y entonces? Su silencio no iba a cambiar las cosas. ¿Y su suicidio? Digo esto, planteo como una hipótesis. Si la justicia, esta que se está desarrollando allí en la calle Tucumán al 600, tiene la hipótesis de trabajo de un posible suicidio instigado, en el marco... Vamos a empezar por el principio. Lo primero que hay que determinar es si efectivamente se autodisparó. Bueno, por eso. ¿Sí? Para poder avanzar a los segundos. O sea, si se autodisparó, ¿qué lo llevó a Nisman a autodispararse? Bueno, pareciera ser al principio que todo apunta a un autodisparo. Pareciera ser. Dado que se han descartado la presencia de otras personas en el escenario del hecho. Esa es la información oficial. Sí, eso es lo que dice la Fiscalía. Descarta la presencia de una segunda persona. Perfecto, pero para que esta investigación sea completa, Guillermo, a ver, todos los casos de una posible instigación a un suicidio son complejos. Ya lo dijimos con anterioridad y más o menos lo expusimos. Este caso es mucho más complejo y creo que es el más complejo de la historia reciente argentina. Y voy a decir por qué, me parece. Para que sea una investigación completa, la justicia que investiga la posible instigación a un suicidio debería tener sobre el escritorio la causa que desarrolló durante 11 meses Nisman. ¿Se puede? Y eso es lo que yo pregunto. La justicia federal
¿Va a acceder a eso? ¿Y la justicia ordinaria la va a pedir? Pedirla va a pedir, se me ocurre. Está bien, pero Guillermo, mirá que no es un expediente... No, por eso te digo, eso es una complicación. No es un, por supuesto, no es un... Porque se trata de un hombre del Poder Judicial. No es un expediente que se ponga en un maletín, ¿sí? Es un expediente muy voluminoso, de muchos cuerpos, de muchos CD, de hecho, muchos... Desde el principio tiene 20 años la investigación. Desde el principio tiene 20 años, pero además de eso, hay material fáctico y material humano para entenderlo, para estudiarlo, para analizarlo. Porque de ahí puede surgir una pista atendible o pertinente, de decir, bueno, mire, por esta prueba que él tenía, se sospecha que podría ser determinada persona o determinado grupo de personas que podrían llegar a haber estado lesionadas. Ahora yo pregunto, ¿la justicia federal le mandará la causa? Si agarrás ese expediente, sí, debe haber 1000 nombres. Bueno, claro, por supuesto. O 1500 por nombres. Eso digo, pero por eso insisto y subrayo en este punto que para que la investigación sea completa, no debería dejarse de entender esa esfera. La esfera de la causa en la que la víctima estuvo dedicada sus últimos 11 años. Su equipo de trabajo, lo que pueda decir su equipo de trabajo es muy importante. Sí, claro. Aunque entiendo que un hombre que maneja esa información tan clasificada, en algún aspecto, algunas cosas se debe reservar. Sí, pero sí, Guillermo, pero las declaraciones testimoniales no desplazan las constancias documentales, las complementan. Y en algunos casos las contradicen. ¿Cómo es eso? Bueno, algunos casos, el testigo dice, bueno, mire, a ver, nosotros estamos investigando la pista iraní desde el año posterior a la explosión, pero de la documentación surge otra cosa. En ese caso se contradice, otras veces se complementa, pero esta muerte no va a ser totalmente estudiada y acabadamente escrutada si la persona, la fiscal o la jueza que tiene la causa del suicidio o del supuesto suicidio, no tiene sobre la mesa la causa con la que el fiscal Nisman estuvo trabajando durante los últimos años. Salvo que surja evidencia de las declaraciones de las primeras personas, evidencia concreta, esas nombres, declaraciones, apellidos, esas declaraciones teléfonos. Testimoniales en este marco deben ser contestes con las pruebas con documentales. Documentación. Que únicamente están en el expediente. Yo precisamente hago lo mismo cuando estudio un caso. A ver, hay que establecer, como decía el doctor Hugo López Carribero, cuando llegó el arma, si él bajó, si se la dio un tercero, si la dejaron en algún lado, si entró al departamento, si no entró al departamento, si es fantasía o si es realidad lo que trascendió. Si la tuvo desde ese día o la tenía desde antes. Pero ¿cómo pasa una persona, traspasa ese edificio con un arma? No sabemos si pasó eso. Por eso no lo sabemos. Eso es algo muy difícil. No, pero a ver, son dos cosas lo que usted plantea, doctora. Usted dice que es muy difícil. Yo coincido que es difícil, pero ¿es difícil que traspase o es difícil saberlo? Es difícil que traspase el lugar y ahora por eso, no lo sabemos. No lo sabemos. Si realmente no sabemos nada. Si vamos por la hipótesis de que es difícil saberlo o difícil que traspase, es porque lo damos por cierto que traspasó. Y la verdad es que no hay nada de eso todavía. Claro, en realidad nosotros no podemos dar nada por cierto. Nosotros, desde esta posición, probablemente quienes están investigando, los fiscales tengan ya, o la fiscal tenga ya algún dato mucho más certero que por razones más que obvias no va a ser públicos en este momento de la investigación. Claro, nosotros estamos con los trascendidos de siempre y en esto queremos ser cuidadosos y hacer la salvedad que solemos hacer en este programa. Y la falla de la fuente muchas veces corresponde también a los intereses que la propia fuente tiene. Por lo tanto, en este caso vamos a seguir al doctor Hugo López Carribero y vamos a ser cuidadosos y vamos a poner todo en duda. Porque claro, si no tenemos acceso a la causa, no podemos afirmar nada. Me parece que es importante hacerlo así. Bueno, son datos que acaban de llegarme, algunos ya eran públicos y otros los hicimos públicos recién. Me parecen importantes y son de momento, ¿no? De último momento. Ahí en ese marco, Guillermo, cuando el doctor Nisman presentó su denuncia, la doctora Servini de Cubría no habilitó la feria. Entonces yo quería explicar brevemente qué significaba esto. ¿Cómo no? Algunas personas dieron una interpretación errónea a esto. No es que la doctora Servini de Cubría rechazó la denuncia. No habilitar la feria quiere decir, mire, estamos en feria judicial en el mes de enero, la denuncia que usted presenta no requiere la celeridad
de ponernos a trabajar ahora de forma inmediata, entonces esto puede comenzar a tramitarse a partir de febrero, cuando la feria termine. Y el juez natural de la causa era el doctor Lijo, por eso quedó en manos del doctor Lijo. Entonces se difirió. Sí, de hecho había comunicación. Había comunicación. Acaba de decir esta información que recibo recién. Tal vez no es una comunicación oficial, sino una comunicación de cortesía, ¿no es cierto? Estaban trabajando juntos y es algo habitual. Esto no implica violar ningún secreto profesional ni actuar de forma, digamos, irresponsable, de ninguna manera. Es una situación que se puede entender o leer como una cuestión de cortesía, para que se organicen las cosas en un tribunal cuando se está de feria, nada más que eso. Así que no lleva a ninguna otra lectura. La traducción sería de una situación judicial que muchas veces nosotros repetimos, pero está bueno que lo diga un abogado penalista. ¿Sí? Por lo tanto, estamos ahí, expectantes, igual que usted, con los ojos bien abiertos. Sí. Es la hipótesis que tiene más chances, ¿no? Ahora, dentro del suicidio también se establecerán otras hipótesis de trabajo, si es que se llega a esa primera hipótesis, ¿no? A esa premisa del suicidio. Yo coincido contigo, ¿no es cierto? Todavía no se ha establecido fehacientemente. La información que trascendió da a entender, por una lógica de la mecánica de los hechos, que así ha sido, ¿no? Sin olvidar lo importante es que es su investigación, una investigación que lleva muchos años, pero que evidentemente a su criterio en los últimos 2 años se aceleró o consiguió datos o información que resultaba trascendental para la causa, o por lo menos él planteaba la situación de un encubrimiento, digo Nisman. No debemos olvidar lo primero es lo primero. Lo primero es determinar qué pasó. Ahora, en esta etapa, ¿qué pasó con Nisman? Una vez que se determine qué pasó, si es que efectivamente se suicidó, si es que las pruebas indican que Nisman se suicidó, vamos al punto B, que hemos repetido muchas veces en las últimas 48 horas, por lo menos en este programa. El punto B es saber qué le pasó a un hombre que no había manifestado a nadie de su círculo íntimo estar triste, deprimido, oprimido o con ganas de quitarse la vida, más bien todo lo contrario. Es decir, resulta obvio que algo le pasó. Ahora, ¿qué le pasó? ¿Por qué le pasó? ¿Quiénes se lo hicieron pasar? Estas son preguntas. Tenía proyectos. Hay preguntas que hay que responder. Pero me voy a atar una estadística que me parece muy importante. Y no es para desesperanzar, entiéndame bien, que es la estadística que trajo el doctor Hugo López Carribero. López Carribero habló de 12.000 casos de suicidio que se investigan, para ver si hubo una inducción a esos suicidios. Y de 12.000 casos, en todos los juzgados de la Argentina, se llega a una condena. Y en este momento, rectifíqueme si me equivoco, sí, en ningún penal argentino hay nadie preso con sentencia firme, ninguno preso con sentencia firme por haber inducido el suicidio de una persona. Así es, por la instigación al suicidio. Por lo tanto, sí, es difícil. Sí, sí. Estamos claro, ante una situación extremadamente difícil. Dos cosas. Guillermo, el delito no Disculpen es habitual. que yo estoy a 3 teléfonos, sí, claro, y a tablet, pero estoy atento a que me llegue información. Sí. Correcto. El delito no es habitual. El delito no es común. No se ve todos los días. Se ve en casos de homicidios, cuando una persona mata a otra. Puede ser en un hecho, en un robo, pero puede ser también en una disputa familiar. Pero no es habitual, no es normal, no es común. La naturaleza humana no genera estos hechos todos los días. La naturaleza humana, ni de parte de quien instiga, ni de parte de quien es instigado. No todo el mundo está en condiciones de instigar a otra persona a que se mate. Sí está preparado para matarla. Es más salvo fácil. Que la razón sea muy fuerte. Bueno, exactamente. Bueno, salvo que la razón... Pero ahí estamos en la etapa de las excepciones. Vos mismo lo estás diciendo, salvo. Entramos ya en la etapa de las excepciones de la excepción. La primera excepción es la existencia del delito, que es la instigación al suicidio, donde convergen dos personas, una con un temperamento habitualmente más fuerte y otra con un temperamento más débil, o con un motivo. Ahora, ese motivo tiene que ser la excepción. Estamos dentro de otra excepción. Son anillos que se van cerrando, uno tras otro, que llevan a determinar la casi inexistencia del delito en el ámbito tribunalicio. Entiendo. Es difícil de probar.
traducción. Pero es difícil que exista. A ver, es difícil que exista y es difícil que exista. Los dos son experimentados. Los dos son experimentados. Y si existe, es difícil de probarlo. ¿Cuántas veces investigaron cosas parecidas o formaron parte de una causa donde presuntamente se investiga una cosa similar? ¿Y cuántas veces se llegó a una condena? ¿Pero estuvieron en muchos casos como estos o no? Sí, no, yo estuve en falsos suicidios, sí. Falso suicidio, o sea, alguien que intentó plantar una escena. Exacto. No, yo pensé que vos me decías, en tus años de periodismo, ¿no? ¿Cuántas veces se estableció esta posibilidad de una instigación al suicidio? Como manera muchas veces, pero no recuerdo ninguno que se haya logrado... ¿Cuántas veces? Claro. Ahora yo te hago este ejercicio de memoria. Desde Yabrán para acá un montón de veces. Sí, y antes también, correcto. Para atrás y para adelante. Para atrás y para adelante. Ahora yo te hago este ejercicio de memoria. Si vos, con tu profesionalismo, tu memoria, tu ejercicio diario de tu profesión, hubieses encontrado en estos años alguna persona condenada por instigar a un suicidio, ¿te acordarías ahora? Sí, claramente. Claramente. Sí. Nombre, me aparecería lugar, automáticamente. Nombre, lugar, ¿no? Imputado o condenado y víctima. Y hasta la circunstancias, época, la época, el contexto, y hasta te diría más. ¿Te acordarías hasta el lugar donde vos estabas? Seguro. ¿Y qué estabas haciendo cuando tomaste conocimiento de eso? Sí, probablemente. Aquí se menciona, y esto también debemos ser cuidadosos con esto, porque hay una investigación en curso, como bien dijo Sandra Arroyo Salgado, la ex esposa, hay una investigación en curso. Se mencionan a ex agentes de inteligencia, y uno tiene que imaginar si es como en las películas, porque lamentablemente nos tenemos que meter en ese escenario, si es como en las películas, estamos hablando de personas que, entre comillas, saben hacer su trabajo, también entre comillas, porque si es eso un trabajo, es lo suficientemente pesado como para temer. Y también uno puede imaginar que si hacen bien su trabajo también son capaces de no dejar muchos rastros, por lo que la investigación es más difícil todavía. O sea, si llamó, se debe haber asegurado llamar de un lugar donde no quede registro, si escribió, debe haber escrito de un lugar donde sea difícil que se lo rastree, si es que se encuentra la comunicación. Entiendo que va a haber que hacer un trabajo muy profundo, desde lo judicial, muy profundo. Es muy difícil, muy difíciles. ¿Cómo encontrar esos rastros? Claro, exactamente. Y además de eso, Guillermo, agrego a esto, ¿no? ¿Cómo interpretarlo? ¿Cómo interpretarlo para establecer que esa acción o esas acciones por parte de determinadas personas han influido de tal manera en la víctima para llevarlo a cometer este hecho de autoflagelo? En términos políticos hay un mensaje. La desaparición física de Nisman deja un mensaje que hay que decodificar, lo hablábamos más temprano con Gustavo Silvestre, porque hay que esperar primero los resultados de la investigación primaria. Sí. En ese marco, Guillermo, suponiendo como hipótesis de trabajo que se llega a esa deducción que hubo alguien, o hubo más de una persona, hubo pluralidad de autores, no siempre se beneficia quien llevó adelante las acciones. Es probable que el beneficiario o los beneficiarios hayan sido otros que no aparecen de manera directa. Sí, se busca un efecto, ¿no? Ya llegar al autor primario es una dificultad enorme, por todo lo que venimos hablando, por la curiosidad del delito, por la escasez de gimnasia procesal en tribunales que hay en el marco de este tipo de investigaciones, por la dificultad de recolección de pruebas y la ambigüedad que existe en el ámbito tribunalicio también de interpretación de los elementos de prueba. Esa interpretación que conecten, que encuentren un nexo de conexidad cierto entre lo que se dijo y lo que se hizo. Esta es información que está publicada en minuto1.com y dice: la fiscal dispuso una nueva pericia sobre el arma calibre 22.